Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves después del miércoles de ceniza. Jueves después del miércoles de ceniza. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 9 versículos 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día». Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: «Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye?» Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día. Ya hemos dado comienzo a la temporada cuaresmal y como lo mencioné ayer, la cuaresma como la temporada de Adviento antes de Navidad es un tiempo de retiro, de recogernos para regresar a nuestro caminar con Cristo, para identificar, para nombrar todo aquello que nos separa tanto de Dios como del prójimo y de nosotros mismos, ¿no? Es una invitación a regresar a la fidelidad, de regresar a la comunión con Dios, al compromiso de la vida que Dios en Jesucristo nos ha llamado. Y aquí en este Evangelio de hoy pues se nos presentan el tema tanto del sufrimiento como el de la cruz. Yo creo que son temas que son terriblemente entendidos en la iglesia y que porque son terriblemente entendidos pues tienden a provocar mucho sentido de culpabilidad innecesaria cuando no se entienden bien, cuando no se aplican a la vida bien, ¿no? Dice el Evangelio de hoy: «En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, y sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día». Aquí entra el tema del sufrimiento. ¿Y por qué Cristo sufre? ¿Busca el sufrimiento por el sufrimiento o el sufrimiento es una consecuencia de su fidelidad y entrega a la voluntad de Dios? Y la respuesta es lo previo, no lo anterior. O sea, que Cristo no busca el sufrimiento por el sufrimiento, ¿no? Y cuando muchos cristianos, muchos católicos les gusta hacerse la víctima, o sea, de buscarse el sufrimiento por el sufrimiento, pues entonces ahí no hay ninguna identificación ni con Cristo ni con Dios, simplemente un sentido de victimismo en el cual se golpean el pecho y digo, pobre yo, pobre yo, pobre yo, y el cual se hacen pasar las víctimas, y esto no es lo que Jesús nos modela. El sufrimiento para Jesús es consecuencia de su fidelidad, de su entrega a la voluntad de Dios, ¿no? El mundo se le echa encima, no simplemente porque es el Hijo de Dios, sino porque en los valores que Jesús adopta para sí mismo, los valores del reino, pues están en contradicción de los valores del mundo, y el mundo pues lo rechaza porque sus valores, porque les echa en cara su propia infidelidad, les echa en cara sus pecados, les echa en cara
su hipocresía, porque dicen una cosa y cumplen otra, ¿no? O sea, viven otra. Así que, ¿cómo hemos de nosotros de imitar a Jesús? ¿De buscando el sufrimiento por el sufrimiento? No, simplemente siendo fiel a la voluntad de Dios Padre, fiel a la vida que Dios en Cristo nos ha dado, ¿no? Y no es que tengas que buscar el sufrimiento te va a encontrar. Cuando uno se topa con los valores del reino, pues va a haber un conflicto entre los valores del mundo y los valores del reino, ¿no? Y entonces ahí se lleva a cabo el sufrimiento, donde nuestra fe entonces nos va a exigir ser consecuente con lo que profesamos, y que a veces la fidelidad a Dios y a Cristo pues nos va a poner en situaciones de dificultad, a veces en situaciones de conflicto con el mundo, cuando los valores no son congruentes, no son iguales, ¿no? Y esto es a lo que Jesús se refiere, y esto después lo va en cierta manera identificando mucho más Jesús en los siguientes versos, cuando dice: luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Aquí entra el otro tema, ¿no? El tomar nuestra cruz, no la cruz de Jesús. Jesús tuvo su cruz. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra cruz según nuestra historia única y personal, donde viene Cristo a nuestro encuentro. Y la cruz mía no es la tuya, y la cruz del vecino no es igual que la tuya, ¿no? Cada uno tiene que responder a la cruz que Dios nos da según nuestra vida única y singular, y de que hemos de tomar esa cruz. Yo diría que otra forma de hablar de la cruz es de hacernos responsables de la vida que Dios nos ha dado, de ser consecuente con la vida que Dios nos ha dado, ¿no? Y ser responsables de la vida que Dios nos ha dado es lanzarnos a la vida sabiendo de que en cierta manera se nos ha dado esta vida como un don, ¿no? De que no es nuestra, sino que pertenece también a Dios, ¿no? Y que por tanto tenemos que rendir cuentas del don de vida que se nos ha dado, y no simplemente vivir para nosotros. Aquí entra otro tema también muy importante, que a veces, si no es bien entendido, pues tiene el potencial de crear mucho sentido de culpabilidad, ¿no? Cuando decimos de que somos llamados para vivir para otros, ¿no? Que es uno de los temas fundamentales cristianos, porque es lo que Cristo nos modela. Él vive para el mundo, vive para nosotros, ¿no? Toda su vida gira en torno a la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios se manifiesta explícitamente en vivir para nuestra salvación. O sea, Él se dona, se entrega por nuestra redención, por nuestra salvación. Y esto significa de que supone esto de vivir para otros, supone de que uno ya ha tenido ese encuentro fundamental con Cristo, que después se convierte en la fuente de vida para nosotros. Y que cuando uno vive desde esta fuente en Dios y en Cristo, en el Espíritu Santo, pues entonces esto nos mantiene, esto nos da la fortaleza, nos da el valor, nos da la alegría para donarnos a otros como Cristo se donó por nosotros, para nuestra salvación. Ahora, cuando no se ha llevado a cabo este encuentro, cuando no se ha creado esta fuente de vida por medio de nuestra relación con Dios, con Cristo en el Espíritu Santo, y le decimos desde el púlpito, predicamos, no, pues tu vida tiene que ser vivida por otros y para otros, ¿no? Y esto tiene un gran potencial de crear mucho sentido de culpabilidad, porque aquí tenemos que reconciliar dos cosas. Por ejemplo, cuando a Cristo se le pregunta cuál es el mandamiento más importante, él responde: amor a Dios y amor al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo reconciliar el amor a ti mismo con el vivir para otros? Porque cuando no se entiende bien esta reconciliación, cómo las dos cosas son necesarias, el amarse a uno mismo para poder vivir para otros, si no, esto no es una realidad en la persona, pues entonces una persona que tiene una bajo estima, o una persona que
vive, que se desgasta por otros, pero esa persona no recibe ese mismo cuidado, esa misma atención de otros, pues entonces ese vivir para otros tiene el potencial de crear tremenda frustración. O sea, porque cuando decimos vivir para otros, esto supone de que estamos viviendo mutuamente unos para otros y otros para otros, ¿no? De que si yo me entrego, yo me desgasto por otros, de que otros también se desgastarán y vivirán para mi bien, buscarán mi bien, buscarán mis necesidades. Pero ¿qué ocurre cuando estas necesidades fundamentales del ser humano, del cristiano, no se viven? Por ejemplo, yo ahora estoy pensando en muchas mujeres, porque este es el caso que yo veo mucho en el confesionario de muchas mamás tremendamente frustradas, que se desgastan, que viven solamente para su esposo y para sus hijos, ¿no? Pero que su esposo ni sus hijos tienen esa misma preocupación por ella y por sus necesidades. Si esta madre, si esta esposa, pues no tiene una fuente en sí misma de esa relación con Cristo, pues fácilmente eso que escucha desde el púlpito, ¿no? De que tienes que vivir para otros, tienes que desgastarte para otros, tienes que morir para otros, pues a últimas puede ser una propuesta que solamente produce frustración, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿cómo hemos de reconciliar esto de amar al prójimo como a uno mismo y el vivir para otros? Si el cristiano no tiene si sus necesidades fundamentales como ser humano no son realizadas, pues entonces, ¿de dónde va a sacar para vivir para otros? ¿De dónde va a sacar para entregarse, para desgastarse por otros, ¿no? Por eso, el ejemplo que les di de muchas mamás, muchas madres, muchas esposas, ¿no? Que se desgastan, que viven para sus esposos, para sus hijos, ¿no? Pero que también viven vidas muy frustradas porque ni su esposo ni sus hijos tienen esa misma preocupación y entrega que ella tiene por ellos. Y si esa mamá, si esa esposa no se está atendiendo a sí misma, pues es muy fácil comprenderle por qué viven vidas muy frustradas. Si una madre, si una esposa no está recibiendo esa atención, ese cuidado por parte de su esposo, de sus hijos, pues entonces esa mujer tiene que buscar de alguna manera de responder a sus necesidades como un ser humano, como mujer, como cristiano, ¿no? Todos tenemos hambre y sed de cariño, de atención, de saber que somos apreciados y queridos, ¿no? Es una realidad muy humana, ¿sabes? Y cuando no se vive estas necesidades fundamentales humanas, pues entonces esas vidas se frustran. Esas vidas, de esta manera, ya lo que escuchan desde el evangelio, desde el púlpito, ¿no? De que vivir para otros, pues a últimas es una propuesta que a veces renegamos porque digamos, ¿y de mí quién va a cuidar? ¿No? O sea, esto lo digo porque si en esa persona, hombre o mujer, no hay esa fuente de vida en Cristo, y si entonces sus necesidades no son encontradas en su relación con su esposo o con sus hijos, ¿no? Entonces, ¿de dónde esa mujer va a seguir viviendo para otros, ¿no? Prácticamente se va a estar desgastando, pero sin ser en cierta manera reconstruida, sin ser llenada ella misma, ¿no? Así que yo creo que hay que llevar cuidado en cómo entendemos esto de que el amarse a uno mismo, el amar al prójimo como a uno mismo implica atender a las necesidades fundamentales del ser humano, ¿no? Para poder dar, para seguir dando, para seguir entregándonos, para seguir, en cierta manera, ofreciéndonos por otros, como una ofrenda de amor, de caridad, ¿no? Pero el cristiano tiene que tener alguna fuente que alimente eso, porque si no existe esa fuente, ya sea de Cristo, o ya sea de la familia, o ya sea de otras personas en torno a ella, pues entonces
ese llamado a desgastarse, a vivir por otros, es algo que tiene el potencial de provocar pues grandes cargos de conciencia, ¿no? Así que hay que saber cómo entender estas palabras de Jesús, de tomar nuestra cruz, de vivir para otros, ¿no? De que también uno necesita, así como uno se desgasta por otro, de que otros también se desgasten por uno mismo. O sea, esto es lo que implica vivir en comunidad, vivir en hermandad, atendiéndonos mutuamente. Y que cuando no se lleva a cabo esto, pues entonces creamos frustración, particularmente cuando desde el púlpito constantemente le repetimos que vivan de esta manera, viviendo para otros, ¿no? Cuando esa persona, pues otros no tienen esa misma consideración o atención para ellos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.